Buenos días, jóvenes. El día de hoy les presento lo que es el equivalente al capítulo 6 del libro de Ogata, nuestra referencia del curso. En esta ocasión vamos a tratar el tema de análisis de las raíces. Este es el tema a discutir el día de hoy. Este método se basa en, pues, encontrar los poros y ceros de una función de transferencia o un modelo, generalmente se basa en Laplace, para encontrar lo que son los polos y ceros. O sea, prácticamente es las raíces, dependiendo de dónde se ubiquen, ya sea en el numerador o en el denominador, se le conocen como polos y ceros. Para nosotros poder encontrar esas raíces, ¿qué son las raíces? Recordando un poco de álgebra, las raíces son el número que hace cero el polinomio en este caso. Por ejemplo, si tengo esta función de la izquierda, s menos 5, al yo darle un valor de 5 a ese valor me hace cero el numerador, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que 5 es una raíz de, entonces vamos a decir que 5, o sea, si yo pongo del numerador, voy a poner del numerador, yo tengo un polo, bueno, si le doy el valor de S1 igual a 5, me va a ser 0 la función de arriba, ¿no? Ese, polo, ese número se le va a conocer como que es un 0. ¿Por qué? Porque si le doy, por ejemplo, acuérdense que son coeficientes, son cocientes, son divisiones. Yo al tener un 0 sobre cualquier cosa, 0 sobre x, ¿qué va a dar? Esto va a provocar 0. Entonces, si una raíz del numerador, yo tengo una raíz del numerador y esa raíz, y encuentro esa raíz, entonces esa función, ese número me va a ser 0, la parte de arriba, y por lo tanto, va a ser que si el numerador es 0, va a ser que toda la función de transferencia en este caso sea 0. Por eso, entonces quiere decir que en este caso 5 va a ser el 0, cuando estará con la letra z, el 0 de esta función de transferencia. Lo opuesto sucede cuando encontramos las raíces del denominador. Pues ahora del denominador tenemos que nuestras raíces, pues esto es un trinomio cuadrado perfecto, bueno, el doble producto del primero por el segundo. Tenemos que si lo factorizamos, yo voy a encontrar que estamos s más 2 por s más 2 o s más 2 al cuadrado. Y quiere decir que tengo raíces, en este caso, raíz, vamos a decir, que si yo le doy s1 y s2, este caso es igual a menos 2, ¿no? Tengo dos raíces que son idénticas en este caso. Quiere decir que yo al darle el valor de menos 2 a esto, voy a hacer que mi polinomio sea, bueno, del denominador sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿y eso qué significa? Que hemos encontrado un polo de esta función de transferencia. ¿Y por qué le decimos que es un polo? Porque aquí recordando, si yo tengo un cociente, digamos, y no importa lo que tenga arriba, pero si lo hago que haga 0 de abajo, ¿esto qué va a pasar? El resultado va a tender a infinito. ¿Sí? Eso se le llama polo porque se va al extremo, en este caso infinito, y con el numerador se le llama 0. Entonces, podemos decir que nuestra función de transferencia, si lo factorizamos, lo podemos representar de esa siguiente forma, donde si yo saco las raíces o lo factorizo, tengo que, si ya un polinomio de orden n, tengo que es s menos z1, puede ser más o menos, no importa. Puede ser otro polinomio s más z2, etcétera, ¿no? Hasta zn va a depender del grado del polinomio. Y se le conoce como zetas, porque dijimos, lo vamos a nombrar que son los ceros de la función, y, y las p que nos van a indicar polos de la función, ¿no? Entonces recordando, si yo al encontrar
una z acá arriba, sustituir un valor de z acá arriba, va a hacer que esto se haga 0, y encontrar el valor de un polo va a hacer que el denominador se haga 0. Al encontrar un 0 o un polo, bueno, va a determinar si la función de transferencia se hace 0 o tiende a infinito. Generalmente, esto de aquí, lo que es en teoría de control, cuando tenemos esta condición, cuando encontramos un punto en el que evaluamos S y tiende a infinito, esto es lo que tratamos de evitar porque esto nos causa inestabilidad en el sistema. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces tenemos que, a veces evitamos o hacemos controladores para mover esos polos o ceros de acuerdo a como yo lo necesite. ¿Sí? Eso es parte del diseño de controladores. Y lo primero tenemos que saber cómo ubicar esos polos y ceros. O sea, cómo encontramos polos y ceros dentro de una función de transferencia o de un modelo matemático en Laplace de una función cualquiera, ¿no? Tenemos que eso es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? Entonces, vamos a ver, continuamos con esto. Tenemos que, si nosotros tenemos varias maneras de, bueno, técnicamente dos maneras para localizar polos y ceros. Uno es el análisis matemático, ya mencionamos algo de factorizar tanto el numerador como el denominador, podemos encontrar los polos y ceros. Hay otro método que vamos a ver aquí, que se basa en el método gráfico, y ahí, pues, con la herramienta de MATLAB facilita mucho las cosas, pero tenemos que, pues, como en todos lados, ¿no? Tenemos que saber nosotros hacerlo de ambas maneras. Ya quizás en la práctica, pues, puro MATLAB, porque pues, tengo tiempo reducido, voy al trabajo, etcétera, etcétera, y entonces me voy a apoyar de MATLAB para hacer la tarea más rápido, es totalmente válido, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto, pero primero vamos a ver lo que es el método gráfico a mano y vamos a representarlo, ¿no? Entonces, de una manera, vamos a ver cómo se hacen las gráficas del lugar de las raíces, el equivalente a la sección 6.2 del capítulo del libro de Ogata, ¿no? Bueno, lo que sigue, vamos a hablar ahora del método del lugar de las raíces de W.R. Evans, ¿no? Vamos a ver cuál es este método. Se basa en lo siguiente. Vamos a analizar el caso, ay, perdón, antes de irnos al método de las raíces. Tenemos el caso de sistema de control de lazo cerrado, donde digamos que GS y HDS de esta manera, ya lo hemos tratado en lecciones anteriores, cuya función de transferencia tiene esta forma, ¿no? O sea, esa sería la función de transferencia a nosotros al resolver el diagrama de bloques, ya bastante visto, bastante común. Entonces, nosotros vamos a tratar de encontrar primeramente los polos de la función, es decir, cómo yo encontraría un polo de la función de transferencia tengo que buscar la manera o encontrar las raíces, los valores de S, que me hagan que 1 más GS por H de S sea igual a 0. Esos serían los polos. Eso sería para encontrar la condición de los polos de esa función de transferencia. Entonces, vamos a proseguir. Tenemos lo que se denomina condición de ángulo. Dentro de este método tenemos lo que es, vamos a escribirlo aquí, la condición de ángulo. Bueno, más bien son dos condiciones. Una de ellas es la denomina con la condición de ángulo. Ahorita lo muevo. Ay, perdón. Sí, tenemos la condición de ángulo. Ángulo le puse, perdón. Y esta función, bueno, esta condición se basa en lo siguiente. Nosotros tenemos que el ángulo, la condición de ángulo es esta. Si yo
encuentro el ángulo de G de S por H de S, tiene que satisfacer esta condición que sea más o menos 180 grados por 2K más 1, donde K toma valores de 0, 1, números enteros, ¿sí? Esa sería nuestra característica principal. Lo voy a subrayar. Entonces, 180 grados por 2K más 1. Si nuestros ángulos que encontramos de las raíces, ahorita vamos a explicar qué es el ángulo de las raíces, cumple con esta condición, prácticamente múltiplos de 180 grados por 2K más 1, vaya. Entonces tenemos que el polo, a la hora de encontrar un polo, cumple con la condición de ángulo. Bueno, más bien que la raíz cumple condición de ángulo, entonces ya va candidato a ser un polo de la función de transferencia, ¿no? Entonces, vamos a repetirlo otra vez, para que si una raíz cumple con la condición de ángulo y cumple con vamos a irnos con la condición de magnitud, vamos a decir que esa raíz es el polo de esta función de transferencia. Falta ver cuál es la condición de magnitud. Condición de magnitud. Condición de magnitud. ¿Cuál es la condición de magnitud? De la siguiente manera. Es la magnitud de GS por H de S tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Acuérdense, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde lo estoy inventando? Acuérdense que ocupamos de acá arriba, que tenemos en el denominador 1 más que haces. Entonces, si esto no da, el producto de esto no da 1, entonces no se va a hacer 0. ¿Sí? Es una característica. Y la otra es pues, el ángulo, ¿no? ¿Sí? El ángulo va a determinar si la magnitud es, pues, si es 180 grados, por ejemplo, aquí va a determinar si es más o menos 1. O sea, el ángulo va a decir, ¿sabes qué? Entonces voy a tener menos 1. Entonces 1 menos 1 es 0, ¿sí? Pero puede que tenga más, puede que sea más 1. O sea, 1 más 1 ya me va a dar 2. Entonces, pues el ángulo va a determinar el signo del 1 o de la magnitud que encuentre aquí. Entonces, si no satisface ese ángulo, o sea, que no es negativo, vaya, lo que estamos buscando, ¿qué va a significar? Pues que nunca se va a hacer 0. Entonces, para encontrar, vaya, los polos, bueno, si queremos saber que una raíz es un polo de nuestra función de transferencia, este caso es los polos de lazo cerrado, porque estamos tratando un sistema de lazo cerrado. Entonces, quiere decir, si no cumple con esas dos condiciones, no es un polo de la función, ¿sí? Dicho de otra manera, si encontramos una raíz que cumpla con estas dos condiciones, vamos a decir que esa raíz es un polo de nuestra función de lazo cerrado, ¿sí? No sé si hay dudas hasta aquí. Si está confuso esto, con mucho gusto lo puedo explicar de vuelta con otras palabras. Háganmelo saber en los comentarios. Vamos a continuar con esta clase. Tenemos que, en muchos casos, tenemos que el GS por HDS se encuentra multiplicado por una ganancia denominada K. Entonces tenemos que los lugares de las raíces para el sistema son los lugares de los polos en lazo cerrado cuando la ganancia K varía de 0 a infinito. Eso es lo que nos dice la definición. Entonces es importante conocer el valor de K, por eso es que vamos a estar variando y con eso vamos a estar moviendo dónde se ubican los polos y ceros, por eso se le llama ganancia, ¿no? Entonces, es el detalle. Entonces, al tener en cuenta que al dibujar los lugares de las raíces mediante el sistema analizado, tenemos que pues evaluar o darle valores a S y determinar sus ángulos y sus magnitudes para determinar si son polos o son ceros, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar a continuación. Entonces,
una gráfica del lugar de las raíces se ve algo como esto. Tengo acá arriba. Es algo como esto. Aquí se ven, pues tenemos un punto de prueba. Entonces aquí tenemos el JW que representa el plano imaginario. Y aquí la letra Rho que representa el plano real. Sí, bueno, el eje real y el eje imaginario. Tenemos un punto de prueba que significa que tiene valores en, digamos, valores reales, valores imaginarios. Significa que ese punto S es un punto, vaya, ese punto S. Este punto que estamos localizando, estamos evaluando la letra S, es un número complejo, ¿sí? Si en el caso que, bueno, el ejemplo que vimos la vez, el que mencionamos al inicio de este video, pues, las raíces están en el eje real, entonces las raíces van a estar sobre este punto, ¿no? Pero pues no siempre va a dar así, puede que sea compleja como en este caso, y nosotros tenemos a partir del punto S, vamos a encontrar los polos que se ubican con una letra X y los ceros con un círculo, con una ruedita, ¿no? Entonces nosotros vamos a determinar los ángulos, entonces a partir de dónde está ubicado el punto de prueba. Por ejemplo, aquí tenemos una X, tenemos un polo y contamos todos los ángulos, acuérdense en lo que es en geometría, se consideran positivos o se miden a partir de la horizontal y se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, quiere decir, bueno, aquí tengo el polo y acá está S, entonces, ¿qué ángulo tengo de ese polo con respecto al punto de prueba? Ah, pues tengo este valor de teta, ¿no? Este ángulo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, realmente mi punto S, mi punto de prueba está acá atrás, ¿no? Entonces tengo que considerar, a ver, ¿para dónde está, no? Entonces empiezo a medir el ángulo, ¿no? Entonces acá tenemos otro polo que, pues, si si yo hago una recta como esta aquí, voy a encontrar que tiene un ángulo con respecto a la horizontal y así sucesivamente, ¿no? Este cero tiene otro ángulo y así. Entonces, esos ángulos, o sea, todos los ángulos, bueno, para determinar, acuérdense, el método que usamos, si sabemos que la raíz es un polo o es un cero, tiene que conseguir la condición de ángulo, coincidir con la condición de ángulo, ¿sí? Eso es más que nada, así es como se basa este método del lugar de las raíces. Esta es la gráfica del lugar de las raíces, ¿no? ¿Sí? Ese es lo que tenemos aquí. Ese es un ejemplo que viene en el libro, cómo se puede representar el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente parte. Bueno, vamos a ver el siguiente caso, recordando, bueno, no olvidé mencionar que ese análisis de polos y ceros, lugar geométrico de las raíces, se usa para analizar la respuesta transitoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema, recordando el sistema de segundo orden, lo vamos a comparar con este ejemplo, me dirán, bueno, aquí tengo, sería S por aquí tendría una S cúbica, es de tercer orden, me dirían, bueno, entonces, qué pasa aquí? Pues sí, pues es un sistema de segundo orden, pero le estoy aplicando un escalón unitario. Entonces, eso es lo que puede representar aquí, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer más adelante, encontrar el valor de K que satisfaga el factor de amortiguamiento que sea igual a 0.5, ¿no? Recuerda, por eso me traje esta fórmula, recordando que el factor de amortiguamiento es este coeficiente que no siempre me batallo para dibujar, sea 0.5, vamos a lograr que sea eso para ubicarlo en uno de los casos. Ya acuérdense que era caso de amortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Entonces, dependiendo de este factor, nos vaya, pues se llama factor de amortiguamiento, vamos a ubicarlo en qué caso lo queremos ubicar, ¿no? Entonces, para eso vamos más adelante a encontrar el valor de K que satisfaga esta expresión. Entonces, recordando aquí arriba, pues la K va a terminar, pues, va a ser un factor, va a representar nuestra frecuencia natural, recordando cómo se comporta cómo tenemos nuestra expresión, ¿no? Del comportamiento, en la respuesta transitoria. Bien, tenemos lo siguiente, me traje la fórmula de la condición de ángulo y analizando este caso, tenemos que el ángulo phi, que es el ángulo de GDS, tenemos el caso, recordando que HDS es 1, por eso estamos analizando nada más solo GLS, y tenemos, pues ya con la expresión factorizada, tenemos
podemos calcular fácilmente las raíces. Vamos a decir, para dejarlo como tipo fórmula, tenemos raíz 1, raíz 2, raíz 3, que podemos calcular fácilmente el denominador, ya factorizado. Para que se cumpla nuestra condición de ángulo, tenemos que la suma de esos ángulos debe ser 180 por 2K más 1. Tiene que ser múltiplos de esto, recordando que K puede tomar de valores de 0, 1, números enteros, ¿no? Se tiene que cumplir esa condición. Entonces vamos a asignar ahora el punto de prueba dándole un valor a S, o considerándolo de forma general. Vamos a considerar el caso de S, digamos S positiva. Vamos a hacer un dibujito rápido aquí. Lo vamos a pintar aquí con verde. Vamos a hacer un dibujito rápido, recordando que este es el eje real o el ρ, y ese es el eje imaginario, designado como JW. Vamos a decir, si vamos a darle para S con raíces positivas, vamos a decir, le vamos a dar cualquier valor aquí, perdón, aquí, si le vamos a dar el valor de 2, por decir, entonces aquí va a estar nuestro punto de prueba, va a estar aquí, lo voy a sombrear aquí va a estar, es real, no hay imaginarios, y nuestras raíces se encuentran ubicadas, todas son negativas, ¿no? Bueno, una raíz vamos a decir, acuérdense, polos y ceros va a depender, vamos a ver más adelante, vamos a apuntarlas con una cruz, eso es para polos, ¿no? Pero una va a estar en el 0, la otra está en -1, y la otra está en -2. Justamente, pues este problema está fácil, ¿no? Está aquí. Y vamos a hacer el ángulo que tenemos contra, bueno, aquí voy a usar otro color. Vamos a dibujar el ángulo de esta raíz con respecto a nuestro punto de prueba. Está aquí. Voy a pintar, vamos a pintarlo de rojo. El ángulo es, digamos, es 0, ¿no? El ángulo para otro también es 0. Aquí está. O sea, todos los ángulos aquí estamos observando, o sea, 0 porque están a la derecha justamente sobre el eje real, ¿no? Si estuviera, digamos, nuestro punto acá, complejo por decir, acá podemos poner otro punto S, pero pues aquí no da el caso de complejos, nuestro ángulo estaría aquí, ¿no? Sí, pero este no es el caso, ¿no? Entonces, el ángulo para este punto, y luego tenemos otro ángulo con respecto a este otro polo, aquí está, este es el ángulo, ¿no? Y así sucesivamente, pero ese no es el caso, son reales, ambos casos. Entonces queda sobre el eje X, ¿no? Entonces va a quedar así. Entonces tenemos que todos los ángulos aquí, digamos, el ángulo de la raíz 1 es igual al ángulo de la raíz 2 y es igual al ángulo de la raíz 3, y todo esto es igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces, evaluemos la fórmula. 0 grados es múltiplo de 2K más 1. A ver, si le damos el valor de K0, ¿qué significa? Que es 1, o sea, tiene que ser prácticamente tendría que ser 180. Con valor de K0, si se fijan, sustituimos aquí el valor de K0, aquí. Para 0 es 180. Para 1 queda 180 por 3. Entonces, 0 grados no cumple la condición, vamos a decir, no cumple la condición de ángulo. ¿Sí? No condición de ángulo. Entonces, no cumple la condición de ángulo. Por lo tanto, pues quiere decir que el punto que vayamos a encontrar en los polos o el punto que estamos evaluando no sería un polo, vaya. Vamos a evaluar la condición de ángulo. Perdón, ¿cómo sería la condición de magnitud? Expresando esto, ¿no? Ahora vamos a considerar, lo que vimos ahorita es para el caso